Hola a todos y bienvenidos a Serbucráneo. Como pueden ver, tengo estos dos seguidores del bien supremo que están necesitando una peana decorada. Y qué mejor oportunidad que esta para grabar un tutorial sobre cómo hacer una base desértica de manera sencilla y perfecta para principiantes. La idea de este video es cubrir cada paso del proceso, desde la preparación hasta los toques finales, para que tú también puedas darle vida a tus figuras con este tipo de entorno. Antes de que empecemos, asegúrate de tener a mano estos materiales: cola vinílica, arena o tierra para modelaje, pintura acrílica en la tonalidad del desierto que quieras crear. Aquí tenemos una lista de Citadel, que son los colores que utilicé yo en este video, pero puedes utilizar los que tengas a mano. Y por último, pinceles. Aquí pueden ver que yo voy a usar esta tierra para escenografía o para modelado. Sin embargo, ustedes pueden utilizar arena de distintos gramajes, así como arena de playa, e inclusive agregar también algunas piedritas o algunos detalles que quieran incluir dentro de la base, como para contribuir con la diversidad de la emulación que vamos a hacer de este desierto. Manos a la obra. El primer paso va a ser cubrir la superficie de nuestras peanas con cola vinílica. Para esto vamos a utilizar un pincel más viejo que estemos dispuestos a sacrificar o que ya hayamos usado en alguna otra ocasión con cola vinílica. Esta primera capa de cola vinílica, de pegamento que estamos agregando, no debería ser muy gruesa. Sin embargo, debería ser lo suficientemente espesa como para que cuando le tiremos nuestra arena o nuestra tierra encima, cubramos toda la superficie de la peana. Muy bien, pasamos ahora al segundo paso, que implica cubrir estas peanas con nuestra arena o nuestro símil. Y como pueden ver, lo que hago es simplemente esparcir la arena o tirar la arena sobre nuestra capa o pátina de pegamento, y verán que dejo que algunas piedritas y algunas irregularidades permanezcan como caen. Una vez finalizado el proceso, vamos a proceder a sellar nuestra peana. Esto implica colocar una capa adicional de pegamento sobre la arena que pusimos antes. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, vamos a diluir nuestra cola vinílica más o menos en una relación de un 70% agua y 30% cola vinílica, y luego con esta mezcla vamos a depositarla de forma tal de que cubra nuevamente todo el material que pusimos sobre la peana. Una vez terminemos con esto, dejamos secar las peanas porque el próximo paso es el paso de imprimación. Ahora, ya con las peanas secas, vamos a pasar a aplicar el imprimante. El imprimante es tanto en aerosol o, por ejemplo en mi caso, con un aerógrafo, esta pintura que vamos a utilizar para también terminar de consolidar, sellar y mejorar la capacidad de adhesión de nuestra pintura. Vamos a sellar la superficie, lo cual va a dejarla de forma ideal para que nosotros luego podamos pintar. Como les comentaba, en mi caso voy a utilizar un aerógrafo para esto y un imprimante para aerógrafo, pero pueden utilizar también una pintura en aerosol, especialmente alguna que les recomiende el local de hobbies o la tienda de hobbies donde ustedes consigan sus implementos. Finalmente, luego de terminar esta parte de imprimación, tenemos materia prima sobre la cual pintar. Ahora vamos a empezar con el primer color de base, que es un marrón. En mi caso es el Zondia Brown de Citadel,
pero podría ser también cualquier otra marca de acrílico para pintura de miniaturas o cualquier acrílico en realidad que ustedes tengan confianza para usar. Luego de terminar la primera mano con este marrón, vamos a pasar a mezclar nuestros colores para generar los medios tonos de nuestra peana. Los medios tonos los vamos a hacer mezclando Zondia Brown y Everland Sunset, es decir, un marrón y un amarillo que está levemente desaturado, para crear así un color ocre que nos va a servir de término medio para luego poder agregar así iluminaciones. Me gustaría destacar que si bien estoy utilizando un aerógrafo, todo esto se puede lograr también con pincel, y el procedimiento se mantiene como tal. Cubriremos las capas, fundamentalmente la marrón primero en la totalidad de la peana, luego de manera irregular agregaremos los medios tonos, y luego podremos hacer lo mismo con las iluminaciones. Cuando terminemos con nuestros medios tonos, vamos a pasar a la etapa de iluminaciones. Y para eso vamos a utilizar un poco de técnica de pincel seco o dry brush. El color que elegí para este paso va a ser el Ushabti Bone, que al ser un color más claro va a generar el contraste que nosotros queremos para nuestra peana. La técnica de pincel seco implica descargar gran parte de la pintura o casi toda la pintura de nuestro pincel y luego aplicarlo muy suavemente sobre la superficie que queremos que se pegue el pigmento. Como pueden observar en el video, lo hago de manera muy delicada ya que no quiero sobrecargar la peana o digamos las piedras con este color tan brillante. Como un paso extra opcional, también agrego un leve dry brush de Pallid Witch Flesh, que es un trabalenguas, pero es una pintura con un blanco muy delicado que va a ayudar a resaltar un poquito más las piedras. Bueno, nuestra peana está quedando muy bien. Ahora vamos por el paso final de lo que implicaría la parte de pintura, que es simplemente el borde de la peana o el borde de la base. Y para eso vamos a utilizar un acrílico artesanal negro, ya que no necesitamos que sea un acrílico de una marca específica para miniaturas, solamente que nos provea de cobertura para el área de la miniatura que más va a ser tocada, en definitiva, cuando estemos jugando con ellas o cuando queremos mostrarlas. La técnica para poder pintar estos bordes es simplemente mantener el pincel de forma tal de que el ángulo dé con el ángulo del borde de la peana. De esta forma vamos a evitar ensuciar el resto del trabajo que hicimos en la parte superior de la peana. En un próximo video me gustaría cubrir cómo hacer este mismo procedimiento pero en masa. Así podemos sacar de 10 o 20 peanas a la vez en una sola sentada. Y así terminamos nuestras peanas. Conseguimos con estos sencillos pasos simular una base de tierra desértica que tiene profundidad, iluminaciones, un tono oscuro y un tono medio bastante potente,
Y ahora solo nos queda pegar nuestra miniatura y ver cómo queda. Y aquí tenemos nuestro trabajo finalizado. Esta base de desierto les proveen de una escena a nuestros modelos y les permiten resaltar también por el contraste de color. Con las miniaturas listas para la batalla, solo me resta decirles que espero que hayan disfrutado de este video tutorial, que los haya inspirado en crear sus propias peanas desérticas. No olviden darle like al video si les gustó y suscríbanse a Servocráneo para más videos sobre Warhammer y modelismo. Nos vemos en la próxima.